96.5. 57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas las plataformas. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a todos y a todas. Dos temas identifico, aunque tengo también otros, pero déjenme identificar inmediatamente estos dos temas para tratarlos en el día de hoy. Trump se telefonea con el hombre más poderoso del mundo y oficializa su ruptura con el más rico. La carta de los presidentes dominicanos vivos a la ONU sobre Haití marca un precedente histórico. Esos son los dos temas que identificamos, pero antes también hay otros dos temas también. El director de Impuestos Internos, don Luis Valdés, fue invitado a una conferencia por el sector empresarial de Santo Domingo Norte. Entonces, en esta conferencia de los empresarios de Santo Domingo Norte, el director general de Impuestos Internos habló, entre otras cosas, de el scoring tributario y dijo que América Latina, que República Dominicana es el primer país de América Latina que está aplicando el scoring tributario. ¿En qué consiste esto? Bueno, es una herramienta que mide los 92 indicadores de cumplimiento de los contribuyentes. Dijo Luis Valdés que la DGI tiene 2 años usando a nivel interno esa aplicación tecnológica que usa a los fines de trazar ruta para los contribuyentes y asegura una evaluación precisa de los contribuyentes y un manejo seguro de las transacciones que promueve. Entonces, él ofreció la información de que en los primeros 5 meses del año, la recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, ascienden a unos 397.837.8 millones, lo que representa un crecimiento de 7.5 respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, bueno, Luis Valdés señaló que cuando habló de Santo Domingo Norte, que ese municipio es el tercer municipio de mayor aporte al fisco en Santo Domingo y el 10º en el ranking nacional de municipios. La crónica ayuda un poco a Santo Domingo Norte porque el título dice que Santo Domingo Norte lidera los aportes fiscales entre los municipios de la provincia, este título del periódico El Día, pero el propio medio, al desarrollar la información, dice que está en tercer lugar. Entonces, el que está en tercer lugar no es el que lidera realmente las recaudaciones, pero bueno, lo importante es que hay interés por empujar ese municipio y los empresarios pues quieren hacer su aporte. La charla se llamaba Transformación de Santo Domingo Norte desde el sector empresarial. Así es que nuestras
felicitaciones, nuestro reconocimiento a ese esfuerzo. Otro tema que les quiero compartir es que Emmanuel Tuz es un intelectual que ha ganado mucho reconocimiento internacional por 3 obras que ha publicado sobre geopolítica, pero su fuerte, a lo que él ha dedicado la mayor parte del tiempo, son a investigaciones antropológicas. Él es un especialista en el tema de las estructuras familiares y ha estudiado distintas civilizaciones a partir de las estructuras familiares. Y la mayor cantidad de sus libros versan sobre esa temática. Sin embargo, 3 de ellos ya son sobre geopolítica y son más conocidos que todos los libros que él ha publicado sobre la especialidad a la que le ha dedicado la mayor parte de su vida. Él es el autor de un bestseller que nosotros hemos comentado aquí varias veces, que se titula La derrota de Occidente. Además de la derrota de Occidente, pues él es autor de otros títulos. Su primera obra la publicó en el 1976, que es la caída final. Unos 25 años antes de que se produjera la caída de la Unión Soviética, en esa obra de Tuz se anunciaba esa caída y las razones por las que se iba a producir. Ese fue su primer libro sobre esta temática. Después él publicó una obra sobre los Estados Unidos que se titula Después del Imperio, el colapso del orden estadounidense. Y más recientemente ha publicado La derrota de Occidente. ¿Por qué hablo de él en el día de hoy? Porque recientemente él dictó una conferencia en Rusia. Esa conferencia la acaba de dictar el pasado 3 de junio. Gedeón Santo, pues, nos hizo el servicio de enviarnos esta conferencia, que la voy a dejar a disposición de todo el que quiera pues leerla, que le dedique por lo menos media hora a leer esa conferencia de Emmanuel Tuz que acaba de dictar en Rusia, que en gran medida resume su obra, el fin de Occidente, porque justamente la conferencia versaba sobre ese tema. Le comparto algunos apuntes así al vuelo de las cosas que está planteando Emmanuel Tuz. Él recuerda, y esto está lo que ha ocurrido con Estados Unidos y de dónde viene este declive estadounidense. Dice lo siguiente: la disciplina social en los Estados Unidos debía mucho a la disciplina moral protestante. Esto fue cierto incluso en el siglo XX, cuando Estados Unidos ya no era un país protestante homogéneo, con inmigrantes católicos y judíos, y luego inmigrantes de Asia. Al menos hasta la década de 1970, el núcleo principal de Estados Unidos y la cultura estadounidense siguió siendo protestante.
Los WASP, protestantes anglosajones blancos, eran a menudo objeto de burla por sus defectos, pero representaban una cultura central y controlaban el sistema estadounidense. Entonces, más adelante, volando la conferencia, que repito que el que quiera leerla, pues la podemos compartir porque es interesantísima, es interesantísima. Cito, por ejemplo, este otro párrafo. En la derrota de Occidente, explico que el vacío religioso, la etapa cero de la religión, conduce a la ansiedad más que a un estado de libertad y bienestar. La etapa cero nos lleva de vuelta al problema fundamental. ¿Qué significa el ser humano? ¿Cuál es el significado de las cosas? Una respuesta clásica a esta pregunta en un periodo de colapso religioso es el nihilismo. Pasamos del miedo a la vacuidad, a la deificación de la vacuidad, una deificación de la vacuidad que puede llevar a un deseo de destruir cosas, personas y, en última instancia, la realidad. La ideología transgénero no es en sí misma algo serio en un sentido moral, pero es fundamentalmente en un sentido intelectual, porque decir que un hombre puede convertirse en mujer o una mujer en hombre revela un deseo de destruir la realidad. Esto en asociación con la cultura de la cancelación y la preferencia por la guerra. Fue un elemento del nihilismo que prevaleció bajo la administración de Biden. Trump rechaza todo eso. Sin embargo, lo que me llama la atención en este momento es el surgimiento de un nihilismo que toma otras formas. Un deseo de destruir la ciencia y la academia, las clases medias, negras o la violencia desordenada en la aplicación de estrategias proteccionistas estadounidenses. Cuando Trump quiere irreflexivamente establecer aranceles en Canadá y Estados Unidos, a pesar de que la región de los Grandes Lagos constituye un único sistema industrial, lo veo como un impulso hacia la destrucción, tanto como hacia la protección. Cuando veo a Trump imponiendo de repente aranceles proteccionistas a China, olvidando que la mayoría de los teléfonos inteligentes de Estados Unidos se fabrican en China, me digo a mí mismo que no podemos simplemente descartar esto como una estupidez. Es una tontería, ciertamente, pero también puede ser nihilismo. Pasemos a un nivel moral más alto, a un nivel más alto. La fantasía de Trump de transformar Gaza, vaciada de su población, en un centro turístico, típicamente un proyecto nihilista. Por ahí sigue en la obra que es de los inicios de, digamos, de la operación de Rusia en Ucrania. Ya él adelantaba que eso iba a concluir con una victoria rusa y explicaba las razones por las que eso iba a ocurrir, y realmente eso es lo que se ha verificado. Si nos vamos al final de su conferencia, él dice dos cosas. Bueno, mi temor personal es que no estemos al final, sino solo al comienzo de una caída de Estados Unidos que nos revelará cosas que ni siquiera podemos imaginar. La amenaza está ahí, no en un imperio estadounidense, ya sea triunfante, debilitado o destruido, sino en cosas nuevas que no podemos imaginar. Y finalmente dice que hoy me encuentro en Moscú, por lo que concluiré sobre la situación futura de Rusia. Diré dos cosas, una agradable y otra preocupante para Rusia. Sin duda, Rusia ganará esta guerra, pero en este contexto de descomposición de Estados Unidos, Rusia tendrá responsabilidades muy pesadas en un mundo que tendrá que encontrar un nuevo equilibrio. Interesantísimo, señores, esta conferencia que acaba de dictar
en Rusia el pasado día 3, Emmanuel Touffe, el autor de La derrota de Occidente. Entonces, bueno, ¿con qué nos vamos inmediatamente? Miren, señores, ayer fue un día muy importante, muy activo, muy activo. Trump logró definitivamente una comunicación con Xi Jinping. No lo había logrado. Había pedido esa llamada por muchos medios y no lo había logrado. Entonces, ayer él mismo informó de que conversó 1 hora y 15 minutos con Xi Jinping. Con Xi Jinping, cuando estamos hablando con Xi Jinping, estamos hablando con el hombre más poderoso del mundo. En términos mediáticos, siempre cuando estamos con la cobertura de las elecciones estadounidenses, los medios solemos plantear que se está escogiendo al presidente más poderoso del mundo. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad porque sabemos que en Estados Unidos se está escogiendo a un presidente de una sociedad dividida, que en algunos casos no puede pasar sus iniciativas ante el Congreso, o que puede tomar iniciativas que un juez puede descartarla, y que incluso a veces los poderes de la nación toman decisión que la opinión pública la lleva a colapsar, como ocurrió con el caso de la guerra de Vietnam. Es decir, que no hay discusión en que Xi Jinping es el hombre más poderoso del mundo. Y un hombre que la ha pasado por todas. Por todas. Nació en la cúspide. Nació en una cuna dorada de la oligarquía, digamos, roja, con todos los privilegios del mundo, porque sí es hijo de un héroe de la guerra civil china. Es decir, un hombre que estuvo al lado de Mao Zedong en la guerra contra el Kuomintang. Y en la revolución cultural, su padre fue uno de los que cayó en desgracia con Deng Xiaoping en la revolución cultural de Mao. Y entonces su padre fue perseguido, fue a prisión, se libró de un fusilamiento por algunas intervenciones. Su madre, que era una maestra también de mucho prestigio, apresada. Xi Jinping sobrevivió convirtiéndose en el más experto en el pensamiento de Mao. Y de ser un muchachito privilegiado de primera clase, pasó a vivir en la pobreza y en el ostracismo. Y tuvo que dejar los estudios para irse a una cueva a vivir como un campesino. Para vivir como un campesino. Y después, entonces, cuando Deng Xiaoping pues regresa ya y transforma y el poder cambia, las cosas cambiaron un poco para él, pero no tanto. No tanto. Ese señor que hoy es el presidente y uno de los presidentes chinos que más popularidad ha tenido, ese señor, para ser aceptado como miembro del Partido Comunista Chino, después de que su familia padeció lo que padeció, debió soportar 9 rechazos. 9 rechazos a su ingreso al Partido Comunista Chino. Aún así, fíjense que el hombre regresa desde una posición de desgracia y después va a ir ascendiendo hasta que hoy es el líder indiscutible de China y el hombre más poderoso del mundo. Entonces, la conversación fundamental entre ellos tiene que ser con relación al tema este de los aranceles, etcétera, que Trump ha querido imponer. Él invitó a Trump
para que ustedes vean cómo son las diferencias, él invitó a Trump a visitar China. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que esperar, aunque Trump también por protocolo lo invitó a visitar a Estados Unidos, que Xi Jinping iba a hacer lo que han hecho todos los presidentes con el tema de los aranceles, ir a la Casa Blanca a hacer lo que Trump decía que le iban a hacer. No, no, no. Este invitó al presidente Trump y a Melania, cuando ustedes quieran, vengan a China. Entonces, él le hizo lo propio, de manera que lo primero va a hacer, tiene que ser la visita a China. Y para sustentar una conversación. Trump buscará la manera de entenderse con Xi Jinping, porque Xi Jinping y China son mucho más poderosos que él. Y lo de ellos, tienen, y se pueden dar el lujo de esperar, aunque pierdan. Pero esperan porque saben que están bregando con un liderazgo temporal. Lo de ellos no tiene tiempo. Lo de ellos no tiene tiempo. Entonces, eso está entre esas ocurrencias muy importantes en el día de ayer. La otra es que Putin no esperó mucho tiempo, sino que ayer mismo dio respuesta con una contraofensiva rusa a la llamada Operación Telaraña. El otro aspecto a destacar es esta ruptura entre el presidente Trump y Elon Musk. Una ruptura radical. Se supone que estas dos personas tenían objetivos comunes y tenían un pensamiento común, porque la inversión que hizo el señor Musk y la forma en la que se involucró en la campaña de Trump era porque se supone que entre los dos habían, por lo menos en ideas, identidades. Pero de repente, gente que hasta ayer eran aliados, entonces tienen una ruptura brutal. Brutal. Ayer se dice que el señor Elon Musk perdió 34 mil millones de dólares solamente por el inicio con el pleito con Donald Trump. Ningún problema, porque a pesar de eso él sigue siendo el hombre más rico del mundo. Pero Trump dice, a propósito del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que era para ahorrar recursos innecesarios que gasta el Estado estadounidense, y como Elon Musk se opone a la iniciativa fiscal de Trump, porque dice que aumenta el gasto, desequilibra, el señor Trump dice ayer que una buena idea para reducir el gasto es cortar todos los subsidios y contratos y financiamiento que tiene el gobierno con Elon Musk. Entonces, que le va a cortar el agua y la luz. Incluso Trump dice que no se explica cómo Joe Biden apoyó a este señor o le mantuvo esas cosas a este señor. Pero, señores, pero usted se explica una cosa como esa. Pues este señor trabajó con Trump contra Biden y resulta que ahora Trump le reprocha a Biden haberle mantenido los apoyos financieros a Elon Musk. Y Elon Musk, desde luego, no se queda atrás. Tiró una cosa que se sabía, porque la verdad es que eso no es una novedad, que el señor Trump y el señor Jeffrey Epstein compartían actividades, que Trump estuvo en actividades del pedófilo, y incluso Trump llegó a decir que había estado en actividades con él, y llegó a decir que incluso coincidían por el gusto por las mujeres, pero que a Jeffrey Epstein le gustaban un poco más joven que él. Entonces, Elon Musk primero dijo que Trump había estado en fiestas con Epstein y liberó un video que él se sabe que lo tenía de hace tiempo, y eso no fue obstáculo para él apoyar a Trump. Entonces, por ahí andan las cosas entre estos caballeros. Por ahí andan las cosas entre estos caballeros. Bueno, el hecho
y ya volvemos a nuestra realidad de lo que ocurrió ayer. Se produjo una reunión que tenía un carácter protocolar, pero en verdad lo que salió de allí trasciende lo protocolar. Protocolar porque no era el inicio de las discusiones en el Consejo Económico y Social, en el CES, sobre el tema haitiano, que estarán divididas en 6 temas, en 6 mesas de trabajo, donde estarán representados los distintos sectores, incluyendo los expresidentes. Bueno, eso no se inició ayer, sino que ayer era la inauguración, porque estas discusiones se van a llevar a cabo en distintos lugares, principalmente en universidades, subdividido en seis grupos o en 6 grandes mesas de trabajo. Entonces lo de ayer era el anuncio. Era el anuncio y el solo hecho de que se volviera a repetir la imagen de 3 expresidentes junto al presidente actual, mostrando una unidad frente a los desafíos que plantea para el país el tema del colapso del Estado haitiano, era un hecho de por sí positivo y trascendente. Pero el asunto llegó más lejos, porque, repito, no se quedaron en el protocolo, sino que lograron suscribir una comunicación que en todos los sentidos, resulta positiva para los intereses dominicanos, porque la República Dominicana está dando ahí un ejemplo importante de unidad. Y además esto permite un hecho concreto. Me refiero pues a la carta que se dirigió a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la carta suscrita por nuestros presidentes, el presidente actual y los 3 expresidentes vivos. Esa carta que está dirigida al presidente Donald Trump, porque son los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, la República Dominicana le está pidiendo reforzar lo que hasta ahora tenemos en Haití. Estamos hablando de que el gobierno dominicano respalda formalmente la propuesta del secretario de la ONU, Antonio Guterres, de transformar la actual misión multinacional de apoyo a la seguridad MSS en Haití en una misión híbrida bajo el liderazgo logístico y operativo directo de las Naciones Unidas. El envío conjunto de esta carta por el presidente y 3 presidentes refleja la urgencia nacional y el consenso político sobre la necesidad de una acción internacional efectiva para evitar el colapso total de Haití. Entonces, yo creo que esto es un gran logro, haber podido firmar esta comunicación con el presidente actual y los 3 presidentes. Y yo creo que eso marca un compromiso importante. Marca un compromiso importante. El gobierno podrá seguir tomando las iniciativas que le corresponden.
y el diálogo, las discusiones por igual. Las discusiones con relación a esta temática. Lo que se hizo ayer no afecta para nada esas discusiones, porque lo que ha de definirse es la política nacional frente a Haití. Pero lo que se solicitaba ayer no forma parte de las políticas nacionales, sino es un intento por sensibilizar a quienes pueden contribuir un poco más a variar esa misión, a ampliar los alcances de la misión que han enviado a Haití para lograr mínimamente estabilizar a ese país, quitarle el control que hoy está en manos de gangas criminales. Entonces, eso, señores, es digno de aplaudir y debe quedar como un ejemplo. Debe quedar como un ejemplo. No podemos hacer otra cosa que seguir avanzando en lo que ha ocurrido. El encuentro también fue un encuentro muy cordial. Muy cordial este encuentro. Y bueno, siempre habrá un detalle o alguien que le interese el detalle. Usted sabe que si vamos a un lugar y nos fijamos en los mosaicos del piso, pues si falta uno, ese es el que más va a llamar la atención. El mosaico que falta, ese va a llamar más la atención, no todos los que están de manera armónica. Entonces, don Hipólito, como es su naturaleza, pero eso no es problema, fue sin corbata. Usted dirá, pero bueno, usted se pone su corbata si usted quiere o si usted no quiere. No, donde hay un protocolo, se respeta el protocolo, porque el protocolo no es prepotencia. El protocolo es humildad. El protocolo no es prepotencia. El protocolo no es ostentación. Cuando una persona se presenta a un lugar, usted ven al señor Elon Musk. El señor Elon Musk se puede presentar en franelita a cualquier sitio. Donde están sus ejecutivos trajeados, él se presenta en franelita. Bueno, él lo que está diciendo es que él está por encima de todas las cosas. Es decir, cuando el que viola el protocolo se siente por encima de todas las cosas. No, el protocolo es humildad. Cuando se organiza una actividad, una pequeña boda o lo que sea, y se escoge un protocolo, nadie está insinuando que yo quiero que usted vaya allá a ostentar. No, yo lo que quiero es que todos mis invitados se sientan iguales y que todos estemos al mismo nivel. Que todos estemos al mismo nivel. Cuando se establece la uniformidad en las escuelas, que algunos teóricos de la izquierda decían y de ciertas teorías decían que eso no es otra cosa que una reproducción de la sociedad industrial. No. Eso obedece a la necesidad de la igualación. Aquí nadie es superior, aquí todo el mundo es igual. Por eso aquí todo el mundo viene vestido igual. Igual, para que todo el mundo se sienta igual. Todo eso obedece a todos esos procesos de discriminación que se vivieron en las escuelas en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, eso no es verdad que obedece a otra cosa. No. El protocolo es humildad. El protocolo es humildad. Acogerse al protocolo es humildad. Cambio y fuera.